¿Usted qué piensa, señor Osa, sobre el tema del imaginario que pueda haber en los bogotanos y en muchos ciudadanos de América Latina sobre los trolebuses? ¿Esto es un sistema igual, es diferente? Este tema es completamente distinto porque los buses eléctricos que estamos hablando hoy en día son completamente autónomos, es decir, no requieren ese cableado que nosotros solemos ver con los tipos de trolebuses que van recogiendo la electricidad de los cables, de las catenarias que se encuentran en las calles, como es el caso hoy día en Sao Paulo, que está, o sea, en Brasil, que ellos todavía trabajan con troles. Los buses eléctricos, lo que estamos hablando ahora, funcionan con baterías, se cargan solamente en la noche o en una carga rápida durante el mediodía y luego quedan exactamente igual que cualquier otro bus, es decir, no requieren ninguna infraestructura adicional de cables para poder funcionar y ya están cumpliendo con niveles de autonomía bastante altos que pueden ser, los hacen factibles para ser usados en nuestras ciudades. Nosotros hemos medido esos buses en todas las ciudades justamente para ver cómo se comportan operacionalmente y los comparamos con los troles que había en Brasil y la eficiencia de las nuevas tecnologías eléctricas autónomas son mucho más altas que los antiguos troles que por la construcción que tenían y el tipo de tecnología no tienen ventajas significativas con respecto al diésel en temas de costos en consumo, estoy hablando de los troles, pero sí los buses eléctricos más modernos tienen importantes ventajas en términos de consumo con respecto a la tecnología tradicional diésel. Ahora, señor Manuel Humberto Gómez, ¿cómo se atendería la demanda eléctrica de una ciudad que sea transportada por este tipo de buses? Estos buses se conectan, como lo decía Andrés Jaramillo, el gerente de Express del Futuro, a sistemas eléctricos que están en el inicio o en los finales de las rutas. Cargan cada 6 horas y tienen una autonomía de 150 kilómetros su carga. O sea que es muy fácil para los recorridos que hacen los sistemas masivos en la ciudad de Bogotá. Todo esto es lo que vamos a mirar cómo se comporta a una altura como nuestra ciudad y todas las pendientes, todas las variables que hay. O sea que se le está apostando mucho a este sistema y de las pruebas depende cómo va a ¿Y en salir estas todo, cómo pruebas va a se ha evolucionar. contemplado, por ejemplo, un fallo en el fluido eléctrico? ¿Cómo se atendería el transporte en este caso? Funciona igual que un celular, o sea, siempre están conectados y habrá baterías que reemplacen baterías para tener los sistemas de carga. El bus va con su carga autónoma, una vez recarga a las 6 horas, tiene poder para poder moverse en trayectos de 150 kilómetros por hora, de 150 kilómetros, o sea que es muy fácil poder cubrir las distancias en Bogotá. Lo importante aquí es si esos rendimientos son, si la estructura del bus corresponde a las necesidades que tiene la ciudad y todo esto lo que se va a venir adaptando para ir a estas energías limpias que de verdad Bogotá las va a implementar. Y si estas baterías se acaban, ¿qué se va a hacer finalmente cuando estén completamente desgastadas? El proveedor de estos buses, que se llama BYD en China, es la empresa que produce la mayor cantidad de baterías en el mundo. O sea que ellos quieren demostrar que tienen todos los componentes para que estos buses siempre funcionen y no sean problema en una ciudad, sino siempre abastezcan, siempre muevan pasajeros y puedan hacer una operación normal como la hace cualquier bus de Transmilenio. Ahora, el exconcejal Luna ha tocado un tema muy importante y es el tema del precio. Estamos hablando de convencer a los empresarios privados de Bogotá de que inviertan el doble de lo que compran casi un bus normal. ¿Usted cree que esto sea posible? Totalmente, entre otras razones, Jason, porque evidentemente la inversión inicial es casi del doble, pero posteriormente cuando el bus entra en operación, el ahorro combustible versus energía es inmensamente grande. En ese sentido, no solamente los modelos que me imagino yo ha corrido Transmilenio, sino adicionalmente los que corren los mismos concesionarios son útiles a tal punto que en algunos sistemas en el mundo ya se han logrado reducir tarifas, no sustancialmente, pero sí importantemente. Creo yo que Transmilenio es una empresa reconocida mundialmente, como usted lo mencionaba al inicio de la presentación, que puede darse el lujo en estos momentos de probar estos tipos de sistemas, básicamente para influenciar el medio ambiente bogotano y para impactar en el beneficio de los usuarios. ¿Y cómo vigilar, señor Luna, si estos contratos de compra de vehículos se otorgan por concesiones, que no termine el usuario pagando el excedente del precio del autobús? Bueno, Bogotá, usted sabe, ya hace un par de años entregó 13 zonas en concesión a 25 años. Existen en el caso de Transmilenio otras concesiones. Muchas de ellas ya tienen este tipo de tecnologías limpias incluidas. Lo mencionaba ahorita Manuel, específicamente con referencia a Euro 5.
Este tema eléctrico hace parte de una nueva estrategia que jurídicamente podría, por supuesto, impactar en beneficio del ambiente sin impactar en beneficio, en detrimento de la tarifa. De lo contrario sería pues muy complicado ponerlo en práctica, sí, porque obviamente el bolsillo del que se mueve diariamente en su Transmilenio o en su bus es el que terminaría afectado y no lo podemos tolerar. Señor Gómez, usted que todos los días trabaja con Transmilenio, ¿sube o no sube la tarifa? Mire, en el acuerdo que hubo de la negociación de los contratos de la fase 1 y fase 2, que son los primeros contratos que hubo de Transmilenio, al final los mismos concesionarios hacen una propuesta de que quieren ir a una asociación público-privada para traer todas estas tecnologías limpias y energías limpias. Tan así que yéndonos más allá en el tranvía, allá hay unas propuestas que están haciendo análisis financiero. Los concesionarios hacen una oferta de 1.500 pesos permanente en la tarifa. O sea que entrar a energías limpias, a nuevos procesos limpios, está similar a lo que está pagando un usuario en la ciudad. Hoy día paga 1.400 pesos en el sistema integrado de transporte público, 1.700 en Transmilenio, y la oferta que hay en tranvía es una tarifa de 1.500 pesos. Si las propuestas de los privados en asociación son interesantes, podría estar también sobre esta variable, pero hasta que no se corran los ejercicios es muy difícil establecer las tarifas, pero se está comportando en este valor. Sí. Pero yo agregaría además una cosa, yo creo que en este tipo de casos, cuando de proteger el medio ambiente de los bogotanos y de la gente que vive en Latinoamérica se trata, es por ejemplo muy útil el subsidio. ¿Qué quiere decir? Que si es necesario que el Estado invierta una plata de recursos públicos para lograr equilibrar la tarifa y que ésta no afecte al ciudadano, puede ser útil, puede ser posible, porque de lo contrario, pues son inversiones que evidentemente son altas, que no pueden impactar en el ciudadano. Vamos a hacer una pausa en el programa, ya regresamos para además seguir conversando con el experto Mauricio Oces desde Chile. ¿Cómo va la implementación de los buses eléctricos en América Latina? Después de la pausa resolveremos la pregunta aquí en el programa La Noche.